Comencé a grabar ya. Entonces, ejercicio, el ejemplo 5. Entonces, aquí nosotros estamos usando el siguiente resultado. Nosotros vimos en el ejemplo 2 de las notas transformada Z, las primeras notas de esta parte, que la transformada Z hay una secuencia de una señal de la forma exponencial, así, de la forma alfa a la n por la función de escalón unitario. Este tipo de señal tiene como transformada Z a esta función. Bien. Y que esta función, si multiplico por Z el numerador y el denominador, nos va a dar esta expresión. Son formas equivalentes. Y eso es verdad si el módulo de Z es mayor al módulo de alfa. Entonces, esta relación aquí inmediatamente me define una relación en términos de la transformada inversa. Esto quiere decir, pues, que la transformada inversa de este tipo de funciones, de la forma Z sobre Z menos alfa, es igual a alfa a la n por la función escalar unitario. Bien. Por lo tanto, en el primer ejemplo que hicimos, la transformada inversa de esta función z sobre z menos 2, en este caso tiene esa estructura que mencioné antes, con alfa siendo igual a 2, y su transformada inversa podemos concluir inmediatamente que es 2 a la n por la función escalar unitario, que también podría escribirlo así como 2 a la n, entre llaves y colocar n mayor o igual a 0, para seguir un poco la anotación del libro, pero así es más exacto, como lo escribo yo así. Entonces, esto ya me da una forma de cómo calcular transformadas inversas. La idea, entonces, es que si tenemos una función como esta aquí, por ejemplo, la idea es usar fracciones parciales para escribirla como la suma de funciones que tienen esta forma, que son de la forma z sobre z menos alfa. Y para esas funciones con esta estructura ya conocemos la transformada inversa. Entonces, esa es la idea que se busca para hacer este ejercicio, este ejemplo 5. Entonces, la función que le queremos calcular su transformada z inversa es, definámosla así, x mayúscula de z igual a, bueno, está aquí dentro del operador. Y aquí, noten lo siguiente, antes de aplicar fracciones parciales, puedes reducir las cuentas a hacer el siguiente truco. Este z que está aquí en el numerador pasa a dividir acá al lado izquierdo y me queda que xz sobre z es igual a 1 sobre z menos 1 por z menos 2. Entonces a esta, que no tiene z ya en el numerador, a esta fracción ya, esta función racional, sí le aplicamos fracciones parciales. Entonces la escribimos como una sobre el primer factor, una sobre z menos 1 más un b sobre z menos 2. Bien. Donde a y b son constantes. Entonces, ¿por qué se hizo eso? ¿Por qué se pasó a dividir este z? Porque si hago fracciones parciales aquí me van a quedar dos constantes. Luego el z lo paso a multiplicar de nuevo y me quedan esas constantes multiplicadas por z. Entonces, en particular me iría a quedar aquí como a por z y la parte que me queda, me va a quedar un z sobre z menos 1 por a, pues. Y ese z sobre z menos 1 ya sabemos cuál va a ser su transformada z inversa. Y aquí me va a quedar un z sobre z menos 2. Por eso conviene hacer este truco. Antes de hacer fracciones parciales, pasar este z a dividir acá al lado izquierdo. Sin embargo, podemos usar también podemos hacer fracciones parciales directamente también. De hecho, el libro, este es un ejemplo del libro, él menciona eso. El libro hace ese truco. Sin embargo, noten que aquí él menciona eso, dice que si no hubiésemos pasado a dividir el z y hubiésemos aplicado fracciones parciales aquí de una vez, como está la función, entonces también podíamos hacerlo así, llegamos al mismo resultado. Sino que por aquí me va a quedar, cuando aplicamos esas fracciones parciales, por aquí me van a quedar estas fracciones así. Bien.
Entonces ninguna de las dos tiene z en el numerador. Si aplico fracciones parciales directamente. No tienen z en el numerador y necesitamos que ese z aparezca. Entonces uno lo coloca z aquí y divide sobre z como lo que hicieron ellos. Acá en el lado, en esta fracción también. Multiplica por z el numerador y divide sobre z. Y luego tiene que usar un resultado que es el teorema de traslación, que está aquí en estas propiedades, que es el video que les mandé el sábado. Entonces, usando el teorema de traslación también podríamos llegar al mismo resultado, pero bueno, se tiene que usar este detalle, que ahí nos quedó un 1 sobre z multiplicando. Entonces nos va a dar la secuencia trasladada una unidad hacia la derecha. Pero bueno, es mejor hacerlo como lo mostré aquí para no entrar en esa discusión. En otro ejemplo sí vamos a hacer esto con más detalle. En este caso, el z pasó a dividir y aplicamos fracciones parciales solo a esa parte. Bueno, aquí si sumo en cruz me queda que a por z menos 2 más b por z menos 1 tiene que ser igual a 1. Y resuelvo aquí para esta ecuación. Encuentro los valores de las constantes a y b. Si z es 2, esta parte se elimina y me queda que b por 2 menos 1 es 1, es decir, que b es 1. Y si z es 1, esto desaparece y me queda que menos 1, porque z vale 1, entonces 1 menos 1 menos 2 da menos 1. Menos 1 por a es igual a 1, por lo tanto a es igual a menos 1. Y ya tenemos el valor de esas constantes, por lo tanto x sobre z se puede escribir así. Ahora sí, paso de nuevo a multiplicar el z. Y me queda de esta forma. Z distribuye acá. Me queda z sobre z menos 2 menos z sobre z menos 1. Esa es la forma en fracciones parciales que nos va a ser útil para hallar la transformada inversa de x mayúscula de z. Entonces aquí, miren, concluimos que transformada inversa de x mayúscula de z, que es por definición esto, pues, transformada inversa de z es igual a la resta de estas dos fracciones, como vimos. Luego usar fracciones parciales. Y bueno, había mencionado en el video anterior que la transformada z inversa lineal. Por lo tanto, eso es la transformada z inversa de esta primera parte, menos la transformada inversa z de esta. Y esas ya encajan dentro de las transformadas inversas que conocemos, o que va a ser más útil en este tipo de problemas en el que podemos usar fracciones parciales. Esta aquí va a ser, en este caso, el alfa vale 2, y por lo tanto, este corresponde al ejemplo 1 que ya hicimos. Y esa transformada inversa va a ser 2 a la n por la función escalar unitaria. Y aquí alfa vale 1. Entonces, transformada inversa va a ser 1 a la n por la función escalar unitaria. Bien, 1 a la n siempre es 1. Si saco factor común un, me queda de esta forma, que es la transformada inversa de esta función. Bien, y bueno, el libro lo presentó de esta forma. Entonces, como yo escribo la función escalar unitaria, eso quiere decir exactamente eso. Porque miren, estoy diciendo que esta transformada inversa es 2 a la n menos 1 si n es mayor o igual a 0. Lo que quiere decir que esté esta función escalar aquí multiplicando. Vale esto si n es mayor o igual a 0 y vale 0 si n es menor que 0. Entonces aquí el libro lo expresa de esta forma. Bien. ¿Alguna pregunta sobre ese ejercicio? Entonces miren que ya podemos resolver los ejercicios de la parte transformada inversa, los primeros ítems. Muy sencillo toda esta parte. Este es el taller.
Por ejemplo, este es inmediato. ¿Cuál va a ser la transformada inversa de esta función? Pues aquí alfa vale 1. De hecho, ya la calculamos. Esta transformada inversa justamente nos quedó aquí, miren. Esto ya está hecho. Va a ser la función escalón unitario. Y en esta sí, aquí hay que hacer un trabajo. Bien, todavía esta no la sabemos resolver. Pero esta sí encaja más o menos dentro de la que hicimos. Porque ahí tendríamos que usar fracciones parciales. Encaja un poco en esta. Tiene más o menos esta forma. Entonces ya sabemos hacerla. Por lo menos tenemos una idea. Entonces vamos con el ejemplo 6. Entonces, miren, este ejemplo 6 va a ser útil efectivamente para resolver el ítem 5b. Tiene la misma forma, ¿sí ven? Entonces dice que determina la transformada z inversa de esta función, z menos 1 sobre z más 3. ¿Sí? Entonces lo primero es observar lo siguiente, que esa fracción, esa función racional, se puede escribir como z sobre z más 3 menos 1 sobre z más 3. Propiedades de fracción, ¿no? Y aquí, noten que aquí no me aparece un z. Y para usar los resultados anteriores, yo quiero que este término tenga la forma z sobre z menos alfa. Entonces aquí primero nos falta un z. Entonces lo podemos colocar. Aquí colocamos z y luego multiplicamos por 1 sobre z. Bien, para contrarrestar el efecto. Uno puede ir colocando y ya. Mire que 1 sobre z por z es 1. Entonces, entre comillas, no se ha hecho nada. Y ahora, ¿dónde es que está el menos? Entonces, miren que esto se puede escribir como z sobre z menos menos 3. Bien, por ley de signos, menos por menos da más. Eso ya nos dice que alfa es menos 3. Bien, alfa es menos 3. Y 1 sobre z es lo mismo que tener z a la menos 1 por, bueno, sí, z a la menos 1. Entonces aquí ya nos quedó una forma en la que ya sí va a ser fácil calcular la transformada z inversa. Pero antes hay que tener claro algunas observaciones. Bueno, aquí apliqué linealidad y dije, bueno, esta primera parte sí es evidente. Ya sabemos cuánto va a dar. Va a dar menos 3 a la n por la función escalón unitario. Bien. Estoy usando nuevamente esta observación. Está acá arriba. Esto es lo que estamos usando todo el tiempo. En este caso es con alfa igual a menos 3. Bien. Y ahorita encarguémonos de la otra parte. Entonces veamos cómo trabajar con este tipo de funciones. Aquí esta primera parte sí encaja dentro de lo conocido, pero es que esto está multiplicado por un z a la menos 1. Entonces aquí vamos a requerir hacer uso de una propiedad de la transformada z, que es de hecho la propiedad de traslación. Bien. Y podemos venir acá y observar lo siguiente. ¿Qué dice la propiedad de traslación? Esta está en las notas que envié el sábado. O de desplazamiento en el tiempo también. Dice, si tenemos esta secuencia xn y su transformada z es x mayúscula de z, bien, entonces la transformada z de la secuencia trasladada cada unidades a la derecha, porque ese es el efecto de restarle k aquí, la transformada z de xn menos k va a ser z a la menos k por la transformada z de la secuencia sin trasladar. Bien, este resultado se probó y se discutió en el video. Pueden verlo ahí si quieren o directamente usar el resultado.
Entonces, esta relación aquí que establece, si la transformada z de esta secuencia es esto, eso implica que la transformada inversa de secuencia de esta función va a ser que va a ser la secuencia x n menos k, donde la transformada z de x n me da esta función. Bien. Entonces, en este caso particular, ¿quién va a ser la función x mayúscula de z? Va a ser esta primera parte. ¿Quién va a ser z a la menos k? Es este z a la menos 1. Entonces, aquí k vale 1. Bien. Entonces, si aplico el resultado, una secuencia cuya transformada z me dé esto que estoy sombreando aquí, pues esa ya la sabemos. Es menos 3 a la n por la función escalar unitario. Por lo tanto, en virtud de esta observación que estoy haciendo aquí, como aquí está multiplicado z a la menos 1, entonces me va a dar que la transformada inversa de todo esto va a ser esta función, que ya encontramos menos 3 a la n por la función escalar unitario, pero evaluada en n menos 1, porque k vale 1. Entonces, si evalúo eso en n menos 1, es decir, esta función donde está n, coloco n menos 1. Entonces me quedaría menos 3 a la n menos 1 por la función escalar unitario evaluada en n menos 1. Y ahí obtengo esta expresión. Entonces ya logré hallar la transformada z de la otra parte. Bien. Ya tengo esto y tendría que restarlo con lo que me dio esto. Y así obtenemos el siguiente resultado. Que la transformada inversa pues de la función original, que se puede escribir como esa suma ahí, o esa resta, mejor decir, es la transformada z de la primera parte, que ya vimos que es esto, menos transformada z de esta segunda parte. Entonces, aquí aparece. Por la función escalón unitario trasladada a la derecha una unidad. Bien. Y si quiero escribir eso en forma de función a trozos o de secuencia a trozos, miren, esta función empieza a ser distinta de 0 para n mayor o igual que 0. Y esta empieza a ser distinta de 0 para n mayor o igual que 1. Se trasladó una unidad. Por lo tanto, esto que está aquí es igual a menos 3 a la n menos 3 a la n menos 1 si n es mayor o igual que 1. Porque en este rango, las dos funciones son distintas de 0. Si n es 0, entonces u de 0 vale 1 y menos 3 a la 0 pues vale 1. Entonces, esto va a valer 1 y u, si aquí coloco 0 me daría u evaluada en menos 1. U evaluada en menos 1 es 0, entonces toda esta parte vale 0. Por lo tanto, si n es igual a 0, me queda solo esto, que es 1. Y para n negativos, las dos funciones escalón aquí, este escalón y este trasladado, se anulan. Por lo tanto, va a valer 0. Entonces, una forma de reescribir la respuesta. Pero así es que se trabaja con este tipo de transformadas inversas de estas funciones racionales. Bien, entonces de esa forma se procede para hacer este ítem B. Entonces, no creo que haya ningún problema ahí en ese caso. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces eso es lo que tenemos usando técnicas de fracciones parciales. Ahora, hay muchos más ejemplos, claro, pero nosotros ya hemos usado muchas fracciones parciales. Entonces ya ustedes saben que lo que deben procurar es que la función racional expresada en términos de funciones de la forma z sobre z menos alfa. Bien, y que si no aparece el z en el numerador, pueden hacer esta manipulación. Colocarlo y multiplicar por z a la menos 1 y luego tener cuidado en hacer una traslación ahí para que les dé el resultado correcto. Ahora, hay otras formas. El libro se enfoca más que todo en esta parte de usar fracciones parciales, pero hay otras técnicas, porque no siempre va a funcionar este método. Aquí tengo un caso en el que no podríamos usar esas fracciones parciales.
Entonces vamos del final hacia arriba. Entonces se llama así, transformada inversa por expansión en series. Es otra forma de hallar transformada inversas. Bien. Entonces, el primero fue fracciones parciales. Entonces, este ejemplo que voy a mostrar a continuación va a ser la clave para resolver este ejercicio del punto 6. Bien, de hecho es la misma función aquí. La función que aparece aquí es también, bueno, aparece acá en el ejemplo. Bien. Entonces veamos cuál es la idea. Si ya finalizamos aquí, vamos a finalizar estudiando este ejemplo. Y ya con eso podríamos decir que no hay problemas para hacer el ejercicio 5 y 6 de transformada Z inversa y que nos quedaría solamente estudiar series de Fourier para el sábado para ya poder hacer todo el taller. Bien. Y bueno, sí, el sábado también pretendo dar un poco la teoría sobre ecuaciones en diferencias, que no hice ninguna pregunta de eso en el taller, pero que sí vale la pena revisarlo, estudiarlo, si no se ha evaluado. Entonces dice así, supongamos que nos dan una función racional, x mayúscula de z, y nos piden calcular su transformada z inversa. Entonces la idea es usar alguna técnica, lo que sepamos, para escribir esta función como una serie de potencias, de esta forma. Bien, de aquí aparecen unas constantes Cn por z a la menos n. Y resulta pues que esta constante Cn es de hecho el xn, la secuencia tal que su transformada z me da esta función x mayúscula de z, por la definición. Entonces veamos en un ejemplo práctico cómo es que se trabaja. Entonces dice, calcule la secuencia en tiempo discreto, x minúscula de n, tal que encontremos esa secuencia si su transformada z es la siguiente función. Entonces aquí aparece la función grandota. Bien, entonces hay una forma, nos dicen primero, para las regiones de convergencia, la primera región va a ser módulo de z mayor que 1. Y la segunda región va a ser módulo de z menor a 1 medio. Esta segunda región es la que está en el taller. Yo resolví el ítem I y dejé como tarea en el taller el ítem 2, 2I. Entonces veamos, si prestamos atención a este ítem, pues no hay problema en resolver el otro. Entonces lo primero que sugiere esto es que si la región de convergencia es el exterior de un círculo, nosotros vimos cuando estudiamos las primeras notas de transformada Z, que en ese caso la señal, o mejor dicho la secuencia xn, es causal. Es decir, que está tomando valores hacia el lado, solamente hacia el lado derecho del eje y, es decir, para n mayores o iguales a 0. Entonces, ¿cuál es la técnica aquí? Bueno, aquí está lo que acaba de decir, ¿no? Entonces, la idea es hacer la división que está ahí. Tenemos una función racional. Hay una división aquí expresada. Hagamos esa división. Como cuando dividíamos polinomios allá cuando estudiamos álgebra. Entonces, si hago esa división, ¿qué ocurre? A ver, si yo quiero que me aparezcan, permítanme hacer una observación aquí antes. Si la señal es causal, entonces esta sumatoria va a comenzar desde 0. Va a ir de 0 hasta infinito. Y aquí me va a quedar, por ejemplo, si hago un poco la expansión de esto, cuando n va tomando valores, me va a quedar x evaluado en 0 por z a la 0, que es 1. Luego me va a quedar x evaluado en 1 por z a la menos 1. Luego x evaluado en 2 por z a la menos 2. Entonces van a empezar a aparecer todas las potencias negativas
de z, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, y así sucesivamente. Eso ocurre cuando una señal es causal. Entonces, teniendo en cuenta ese hecho, si yo hago esta división aquí, pero organizando los términos de la siguiente forma, yo miro las potencias, los exponentes de z, y ordeno de mayor a menor. Entonces, esta es la parte que está en el numerador. Si ordeno de mayor a menor, entonces este 1 es como tener z a la 0. 0 es mayor que menos 1. Entonces, de mayor a menor quedaría así. Y aquí, el 1 es como tener z a la 0. Z a la 0 es mayor que menos 1. Y menos 1 es mayor que menos 2. Entonces, aquí por eso estoy colocando. Se ordenan el numerador y el denominador del mayor coeficiente al menor. Coeficiente del exponente de z. Y si hago eso y divido, entonces miren, 1. ¿Cómo hago para eliminar este 1 que está acá? Entonces tengo que multiplicar por 1 este 1. 1 por 1, 1. Aquí me queda un 1. Y ese 1 cuando reste, pues se va con esta parte. Entonces empiezo a hacer la división. Pero este 1 no solo se multiplica con este primer término, sino con todos los demás. Cuando hago la multiplicación con todo este factor aquí, me queda esta expresión. Bien, que es ella misma. Y la resto con lo que tengo aquí. Si resto me quedaría 1 menos 1, bueno, se va el número 1. Y aquí me quedaría, este menos con este menos da 3 medios. 3 medios más un medio da 2. Pero aquí quedó 2z a la menos 1. Y baja al menos un medio z a la menos 2. Si continúo la división, para eliminar este 2z a la menos 1, tengo que multiplicar 1 por 2z a la menos 1. Y si continúo multiplicando, me da toda esta expresión aquí. Hago la resta respectiva y esto es lo que me queda. Aquí me va a quedar este menos, por menos nada más, me quedaría 3 medios z a la menos 2 menos 1 medio z a la menos 2, que es lo mismo que 5 medios z a la menos 2. Y aquí baja un menos z a la menos 3. Y si continúa esta división, si yo quiero eliminar este 5 medios z a la menos 2, debo multiplicar esto por C1 por 5 medios z a la menos 2. Y así continúa el proceso de la división. Entonces noten que esa división me está dando este resultado. Bien. ¿Todo esto qué quiere decir? Que estoy logrando escribir la función racional x mayúscula de z como una serie de potencias. Es lo que decía aquí al inicio. Y por la observación que ya hice antes, como la secuencia es causal, quiere decir que esta suma comienza en 0, me haría que x de 0 es el término que aparece sin z en esa expansión, en serie de potencias. Entonces esa expansión en serie de potencias aquí, el término que aparece sin z es este. Entonces esto quiere decir que x evaluada en 0, que la señal evaluada en 0 es 1. Ahora, la señal evaluada en 1, ¿qué me va a dar? 2. Porque aquí este exponente me va indicando en qué se está evaluando la señal. Que aparece menos 1 quiere decir que se está evaluando en 1. La señal evaluada en menos 2, perdón, en 2, es 5 medios. La señal evaluada en 3 es 11 cuartos. La señal evaluada en 4 es 23 octavos. Entonces, de esta forma, yo puedo tener cuánto vale nuestra señal. Y la puedo expresar así: 1, 2, 5 medios, 11 cuartos, 23 octavos. Sin embargo, esto es un método ineficiente porque si yo quiero saber cuánto es x evaluada en 1000, la posición 1000, pues tendría que continuar dividiendo, haciendo la división. 1000 veces hago esta división aquí, 1000 veces este proceso, y descubro cuánto es x de 1000. Entonces no solo descubro cuánto es x de 1000, sino cuánto es x de todos los anteriores. Entonces este es un método ineficiente desde el punto de vista computacional, pero sí vale la pena mostrar lo que son otras técnicas. Bien. Y con la notación que hemos llegado al inicio, esto quiere decir, esta flechita aquí quiere decir que eso es x de 0, que x de 1 es 2, que x de 2 es 5 medios, etc.
Entonces, ese es otro método para hallar la señal, pero de forma extensiva, describiendo cuánto vale en cada punto. No hay una fórmula general como las que llamamos antes. Por ejemplo, aquí en el ejemplo último de fracciones parciales que hicimos, nos quedó una fórmula. Solo basta sustituir por n y listo, ver cuánto da. Llegamos al valor, pues conocíamos cualquier valor de la función simplemente sustituyendo ahí. Ahora, para finalizar, vamos a ver cómo harían ustedes el ejercicio 6, que es también hacer una división prácticamente. Entonces dice aquí, la función es la misma, ¿no? Entonces dice, hallar la secuencia xn si su transformada tiene esta expresión y la región de convergencia del módulo de z menor a un medio. Entonces, que el módulo de z sea menor a un medio, esto quiere decir que la señal es anticausal o a izquierda, toma valores distintos de 0 hacia el lado izquierdo del eje Y. Bien, entonces veamos cómo haríamos ese caso. En ese caso tendríamos que ordenar, seguir la misma idea, sino que cuando haga la división no me van a aparecer potencias negativas de z, sino potencias positivas. Bien, entonces tengo que organizar los términos aquí, ya no de mayor a menor, sino de menor a mayor, y hacer la división. Entonces, ¿y por qué es que me quedan potencias positivas de z cuando la señal es anticausal? Porque entonces esta sumatoria se transformaría así, desde n igual a menos infinito hasta 0, porque de ahí en adelante la secuencia vale 0 siempre. Entonces, como los genes son todos negativos, entonces menos por menos me va a quedar positivo, me van a quedar potencias positivas de 0. Por lo tanto, la división que deben hacer sería la que yo indico, y en el orden que se debe hacer es así. 1/2 z a la menos 1 más 1 dividido entre 1/2 z a la menos 2 menos 3/2 z a la menos 1 más 1. Entonces, miren, voy de exponente menor a mayor, ¿bien? Porque menos 2 es más pequeño que menos 1. Y aquí este 1 es como tener z a la 0. Entonces, menos 1 es más pequeño que 0. Entonces, hago esta división. Entonces, aquí para eliminar, aquí ¿por qué tendría que multiplicar en primer término? Tendría que multiplicar por z, porque z por 1/2 z a la menos 2 da 1/2 z a la menos 1. Bien, multiplicar por z. Y ahí voy continuando el proceso. Entonces yo, de hecho, ya dije, no vamos a poder encontrar la señal completa, pero hacer algunos valores. Entonces yo lo que hice aquí fue escribir, mire, ya di parte de la respuesta. Xn va a ser, en forma extensiva, así. Va a ser 0, porque no va a aparecer una constante. Mire que el primer término que aparece va a ser z, corresponde a este 1. Luego va a aparecer un 5z a la menos z, un 5z al cuadrado. Luego va a aparecer un 13z a la 3. Y así sucesivamente se hace en la división. El resultado debe dar esto. Entonces, ese es el otro ejercicio que se pide, que no es tan típico este ejercicio. No es simplemente aplicar fracciones parciales y muchos de los problemas tienen que ser así. No hay, porque generalmente en la práctica, en la vida real, no van a dar funciones tan bonitas como esas de las que le aplicamos fracciones parciales y ya. Lo que pueden quedar así cosas de esta naturaleza. Y por eso se hace necesario recurrir a esta técnica, que no hay de otra, que es ineficiente, sí, pero bueno, permite llegar al resultado. Entonces quedó claro un poco ese ítem 6 del taller. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está más o menos? Pues sí, profe, ahí toca es intentar hacerlo a ver cómo nos va. Exacto. Entonces eso es lo que tenemos para hoy.
Con eso ya podemos hacer los ejercicios de transformada inversa. Y bueno, quedó otro método pendiente, que ese sí no lo pedí, no lo evalué en el taller, pero sí lo presento aquí como por conocerlo y no todo lo que uno enseña lo va a evaluar, ¿no? Entonces, podemos estudiarlo simplemente por saber nomás, que es usar el método de integración compleja. Es decir, entonces vamos a requerir usar resultados del integral de Cauchy, toda esa parte que vimos, fórmula de Cauchy, para obtener una fórmula que nos dice cómo hallar la secuencia x minúscula de n. Entonces, esa secuencia se puede hallar por medio de una integral de esta forma, donde x mayúscula de z pues es la función racional que nos dan y esta va a ser su inversa, su transformada z inversa. Entonces, en la próxima sección vemos cómo se pueden ir revisando cómo se sustenta esta fórmula aquí muy bonita, pero el problema es que no siempre vamos a poder resolver esta integral. Bien. Sin embargo, en un caso concreto sí hice un ejemplo ahí en el que funciona y bueno, fue necesario usar resultados que ya hemos estudiado hace como unas 3 semanas atrás, especialmente la fórmula integral de Cauchy o teorema integral de Cauchy. Pero ese, como les digo, no fue evaluado en el taller. Bien, todo eso es lo que tengo para hoy. Muchas gracias por asistir y nos vemos el sábado ya para finalizar la materia que nos va a permitir hacer ya todo el taller. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego.